Nunca imaginé que mi vida llegaría a esto. Una mujer de unos 40 y tantos años, parada sola en una hermosa casa, más invisible que nunca. Mi esposo siempre estaba ausente. Sus viajes de negocios se extendían de días a semanas, y cuando regresaba, su presencia se parecía más a una formalidad que a un reencuentro. Apenas hablábamos más allá de trivialidades, algo que no habíamos compartido en años. Mantenía las apariencias, cocinaba, limpiaba, sonreía a los vecinos, pero por dentro me estaba apagando. Era principios de primavera cuando mi esposo me dijo que se iría de nuevo, esta vez por casi un mes. Asentí, fingiendo comprender como siempre. No protesté. Nunca lo hacía. Había aceptado esta vida, o al menos eso creía. Justo una semana después de que se fuera, mi hijastro, Aiden, regresó de la universidad por las vacaciones de primavera. Tenía 22 años, era alto, educado y siempre había mantenido una distancia respetuosa. Lo había criado desde que estaba en la escuela secundaria, por lo que nuestra relación siempre había sido un vínculo tranquilo y formal, pero ahora era un hombre, y algo en la forma en que me miraba había cambiado. No era inapropiado, no al principio, pero era diferente. Noté que sus ojos se quedaban un poco más de tiempo. Sus cumplidos, antes casuales, ahora parecían personales. «Te ves hermosa hoy», dijo una mañana en la cocina, con voz cálida. Me reí para disimular, pero mi corazón se aceleró. Empezamos a pasar más tiempo juntos, principalmente por coincidencia. Me ayudaba con las compras, se ofrecía a cocinar la cena conmigo y se sentaba a mi lado durante los programas de televisión nocturnos. Intenté ignorar la creciente tensión, pero no era ciega. La sentía cada vez que su mano rozaba la mía, cada vez que se paraba un poco demasiado cerca. Una noche nos sentamos en el porche viendo el atardecer. Me dijo que admiraba cómo mantenía unida a la familia, lo fuerte que era para su padre. No supe cómo responder. Nunca me habían elogiado así, no en años. Algo en su voz, suave pero honesta, atravesó el muro que había construido a mi alrededor. Lo miré y vi más que a mi hijastro. Vi a un hombre que me veía a mí, un hombre que notaba que estaba viva. Esa noche no pude dormir. Seguí reviviendo nuestras conversaciones, la forma en que me miraba, la forma en que no me alejaba. Me dije a mí misma que era inofensivo, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Sabía que esto era más que soledad. Había cruzado una línea emocional que ya no podía negar. Cuando lo volví a ver a la mañana siguiente, su sonrisa me puso nerviosa. Estaba empezando a anhelar esa atención, esa sensación de ser querida, incluso si estaba mal. Por primera vez en mucho tiempo me sentía despierta, pero también me sentía asustada. No había hecho nada. Todavía no, pero sabía que estaba cerca. Y si algo no me detenía pronto, no estaba segura de poder alejarme de lo que estaba por venir. Sucedió un jueves por la noche. La casa estaba tranquila y el aire se sentía más pesado de lo habitual. Acababa de terminar de cenar cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, seguida de un repentino apagón. Sin luces, sin distracciones y solo velas para calidez, la atmósfera cambió. Aiden entró en la sala de estar. Llevaba 2 copas de vino. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, sonriendo suavemente. Dudé, pero tomé la copa. Nos sentamos en silencio, el único sonido era la lluvia golpeando las ventanas. El vino bajó mi guardia, y nuestra conversación pasó de recuerdos a emociones. Se sinceró sobre lo perdido que se había sentido últimamente, cuánto apreciaba estar en casa, y cómo estar cerca de mí lo hacía sentir seguro. Escuché, reconfortada por la honestidad. Entonces dijo algo que me dejó helada. «Ni siquiera te das cuenta de lo increíble que eres, ¿verdad?» Lo miré, confundida, pero él no apartó la mirada. «Mereces a alguien que te vea», continuó, «alguien que realmente te haga sentir viva». Mi corazón latía con fuerza. Quería rechazarlo, decirle que esto era inapropiado, pero no lo hice.
En cambio, dejé que sus palabras me calaran. Estaba hambrienta de afecto, de validación, y en ese momento no importaba quién me lo diera. Le dije que a veces me sentía como si me estuviera desvaneciendo en esta casa, como si nadie realmente me viera ya. Él me buscó la mano, la sostuvo suavemente y yo no me aparté. Se sintió tan natural, tan tranquilo, como si hubiéramos llegado hasta aquí no por elección, sino por fuerza de las circunstancias. Su roce no fue forzado, no fue agresivo, fue tierno y sincero. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Sus ojos no solo me estaban mirando, me estaban sosteniendo, llenando los espacios que mi esposo había abandonado hacía mucho tiempo. Se inclinó más cerca. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Nuestros se encontraron suavemente, lentamente. Fue un que dijo más de lo que las palabras jamás podrían. No fue salvaje ni apresurado. Fue profundo y lleno de emociones que ambos habíamos enterrado. Cuando terminó, nos sentamos en silencio, ambos sabiendo que habíamos cruzado un límite que no podíamos deshacer. Me levanté, dije que necesitaba irme a la cama y lo dejé sentado allí sin decir otra palabra. Pero el sueño no llegó. Mi corazón se aceleró. Mis pensamientos daban vueltas. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal. No fue solo fue una traición. No solo a mi esposo, sino a todo lo que creía representar. Y sin embargo, una parte de mí no sentía remordimiento. Una parte de mí se sentía despierta, vista, tocada, de una manera que había olvidado que era posible. No podía explicarlo, ni siquiera quería, pero sabía que nada volvería a ser igual. Algo dentro de mí había cambiado, algo que nunca podría volver a poner en su sitio. A la mañana siguiente, evité el contacto visual. Me movía por la cocina como si todo fuera normal, pero nada se sentía igual. Aiden entró en la habitación casualmente, pero noté el cambio en su comportamiento, tranquilo, seguro, como si se hubiera cruzado una línea, y no lo lamentaba. Se ofreció a ayudar con el desayuno. Asentí sin levantar la vista. La tensión entre nosotros era silenciosa, pero innegable. No hablamos de él. Ninguno de los dos lo mencionó, pero colgaba en el aire como un secreto demasiado fuerte para ignorar. Seguía diciéndome que era solo un momento, un lapsus de juicio débil, pero cuando su mano rozó la mía de nuevo, no me moví. Cuando se paró cerca detrás de mí para alcanzar un plato, sentí que me reaccionaba con vergüenza y emoción. Más tarde ese día, lo sorprendí mirándome, no de forma descuidada, sino con intención. Sus ojos me estudiaban, mi cara, mis movimientos, cada detalle como si importara. No había sentido ese tipo de atención en años, ni de mi esposo, ni de nadie. Estaba mal, lo sabía, pero no podía evitar querer más. Aiden comenzó a pasar más tiempo en casa que con sus amigos. Ponía excusas para estar cerca de mí, noches de cine, recados, paseos. Nuestras conversaciones se profundizaron. Preguntó sobre mi infancia, mis sueños, lo que había sacrificado a lo largo de los años. Me di cuenta de cuánto de mí misma había enterrado por el bien de un matrimonio que no me devolvía nada. Intenté establecer límites. Le dije que esto no podía continuar, que era peligroso e imprudente. Escuchó, asintió, incluso se disculpó, pero al momento siguiente me encontraba a solas. Susurró que no podía dejar de pensar en mí, que merecía más que ser abandonada por un hombre que ni siquiera notaba cuando lloraba hasta dormirme. Cada palabra se sentía como una aguja cosiéndome de nuevo. Una noche, él mi cara, y dijo: «No tienes que seguir fingiendo. Tienes derecho a sentir algo de nuevo». No respondí. No lo necesitaba. La forma en que lo miré dijo suficiente. La línea emocional se había cruzado hacía mucho tiempo. Lo que siguió no fue planeado. Era inevitable. Ya no me reconocía.
Era una mujer dividida entre la culpa y el deseo, entre la lealtad y la necesidad imperiosa de ser querida. Me dije a mí misma que todavía tenía el control, que podía detener esto antes de que fuera demasiado lejos, pero la verdad era que ya había caído. Sin embargo, temía las consecuencias no solo de ser descubierta, sino de lo que sucedería cuando él se fuera de nuevo, cuando terminaran sus vacaciones, y yo me quedara sola en esta casa una vez más. ¿Se llevaría esta versión de mí con él o me quedaría rota de nuevo? Esta vez por un error que nunca podría deshacer. Las vacaciones de Aiden estaban llegando a su fin, y el peso de lo que habíamos hecho comenzó a presionar más fuerte sobre ambos. Podía verlo en sus momentos de silencio, en la forma en que me miraba, pero decía menos. Algo en nuestro silencio ahora se sentía más pesado, no, culpable. Comenzó a empacar y con cada camisa doblada sentía que pedazos de mi frágil mundo se derrumbaban. Habíamos cruzado una línea, sí, pero ¿y ahora qué? Nunca hablamos de lo que sucedería después. Él no prometió nada, y yo no pregunté. No quería ilusiones. Había vivido lo suficiente envuelta en una falsa seguridad con un esposo que apenas me notaba. Pero esto era diferente. Era crudo, intenso y equivocado, pero real. Y ahora tenía que terminar. La noche antes de su partida, vino a mí inseguro por primera vez desde que esto comenzó. No me buscó. Solo me miró como si quisiera decir algo, pero no podía. No me arrepiento de nada, dijo en voz baja. Pero tampoco quiero arruinar tu vida. Asentí, incapaz de responder. Mi garganta se cerró. No estaba segura si era angustia o alivio. Cuando se fue a la mañana siguiente, me quedé parada en la puerta como una extraña. Alguien salió de su vida sin ceremonia, sin despedidas, sin promesas. Solo un momento truncado. La casa volvió a su quietud, pero esta vez se sintió más fría. Pasaron los días y mi esposo regresó como si nada hubiera cambiado. Trajo recuerdos, historias de reuniones, habló de negocios durante la cena. No notó la forma en que evité sus ojos. No notó lo hueca que me había vuelto. Me había entregado a otra persona emocional y físicamente, y se notaba, pero solo para mí. Al principio, pensé que la culpa me consumiría, pero en cambio, sentí una tristeza punzante, no solo por lo que había hecho, sino por los años que había desperdiciado sintiéndome invisible. La traición no fue solo en él o él, fue en darme cuenta de que alguien que ni siquiera se suponía que importara me había visto más claramente en una semana de lo que mi esposo lo había hecho en años. Aiden me envió un mensaje de texto una vez, un simple mensaje. Cuídate. Me lo quedé mirando durante horas antes de borrarlo. Sabía que no podíamos continuar, y también sabía que no podía volver a como estaban las cosas. Había cambiado, y ese cambio no era algo que pudiera revertir. Al final, me quedé con un matrimonio todavía intacto en la superficie, pero completamente vacío por dentro. Vivía cada día junto a un hombre que pensaba que todo estaba bien, mientras yo cargaba con el peso de decisiones que no podía retractar. Y tal vez ese es el verdadero castigo, no ser atrapada, sino tener que vivir con la verdad en silencio. Aprendí que el amor sin atención es solo hábito, y la atención sin compromiso es solo tentación. En algún punto intermedio, perdí una versión de mí misma que nunca recuperaré.